y yo te voy a presentar. Bien, bien. Solo 2 minutos. Vale, vale. Y uno Bueno, más. y uno más. Buenas tardes a todos los amigos de Hispanoamérica. En este momento ya somos muchos. Realmente, primero me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Alberto Elizabeski, soy el fundador y director de esta locura que se llama ODR Latinoamérica, que ODR es Online Dispute Resolution y significa trabajar en articular la resolución de conflictos con las nuevas tecnologías. En este caso, lo que estamos haciendo es usando las nuevas tecnologías para que un ilustrísimo profesor, como es mi queridísimo amigo Javier Alessioli, pueda llegar a todos ustedes con sus conocimientos, con sus palabras, con su simpatía, pero sobre todo con sus profundas convicciones sobre, sobre cómo debemos recorrer o cómo podemos recorrer nuevos y creativos caminos para construir la paz. Yo a veces digo construir la paz en la era digital, pero bueno, como no todo el universo y todos los habitantes de nuestra Tierra tienen acceso a las nuevas tecnologías, vamos a decir que construir la paz en el universo es un desafío muy grande e intentarlo también. Yo quiero agradecer mucho a Javier por esta contribución. Somos amigos virtuales de mucho tiempo, antes que ser amigos presenciales. ODR Latinoamérica tiene el honor de albergar temporariamente parte de las actividades del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, de los cuales él es el creador, alma mater, fundador, impulsor. Esto se lanzó formalmente en el año 2016. Se hizo el primer foro del FIMEP en Sevilla. Ahora él hace un evento muy importante, 27 y 28 de abril, nuevamente en Sevilla, donde habrá destacadísimos mediadores europeos y latinoamericanos. Los que estén cerca, los que tengan un tiempo, aprovechan, van al Conflict Resolution Management Meeting del FIMEP, que se hará en la Universidad de Loyola, Andalucía, y después se quedan para la feria de abril. Yo lamentablemente, como estoy viajando muy pronto a Río de Janeiro, no lo puedo acompañar a Javier, aunque hubieran sido mis ganas. Y ya que está, él los va a convocar también, y yo los convoco a participar del próximo encuentro del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, que se hará cerca de Sevilla, en otra hermosa ciudad que es Córdoba, en España, 2018, así que vayan juntando duros, euros, pesetas, dólares o lo que sea, y ya pueden ir haciendo el ahorro para que en marzo es, ¿no, Javier? Sí, en marzo. Bueno, en marzo todavía no sabemos qué fecha, el 2018, todos no podamos abrazar. Javier dirige el programa de resolución de conflictos en la Universidad de Loyola, en Sevilla, Andalucía, del cual esporádicamente tanto la doctora Millán como yo tenemos la oportunidad de colaborar y de intercambiar experiencias. Yo no quiero hacer esta presentación muy larga. Javier tiene un maravilloso equipo. Ustedes ya lo vieron en pantalla a Juan Diego, que pronto va a ser maestro de nosotros dos, más que segundo colaborando. Y aparte otros encantadores discípulos como Anabel y mi gran amigo el Marqués, del cual tengo el mejor de los cariños. Bueno, solamente agradecerles a todos. Aquí tenemos Javiera Alicia González Vitales desde Neuquén. Ella es la directora de mediación familiar de la provincia de Neuquén, de Argentina. Es una de las tantas personalidades, la verdad, que hoy nos acompañan y que te van a acompañar. Bueno, allí veo que también de Minas de Río Tinto, de Huelva, España, nada más que ahora triangulan por Buenos Aires. Saludo Larisa, a Chubut, etcétera, etcétera. Bueno, no puedo, ya tenemos como más de 100 conectados, Javier, así que y esto irá creciendo. Bueno, un abrazo muy grande. Yo no voy a participar más. Te dejo el cierre a ti también. Y bueno, tú sabes que te quiero mucho y espero muy pronto
que nos podamos abrazar nuevamente, relojes de por medio. Sí. Cuídate. Antes de que desaparezca de pantalla, Alberto, quiero decirte y que sean testigos quienes nos acompañan esta tarde aquí en España y esta mañana o mediodía en Latinoamérica. Bueno, que te agradezco muchísimo siempre tus palabras. Agradezco también que me des la oportunidad de llegar también a tanta gente y compartir con tanta gente y tantos compañeros. Y sobre todo, decirte que igual que tú lo has comentado, pues que tanto Alicia como a ti os quiero muchísimo, que sabéis que sois parte de esta familia del foro fundadores desde el primer momento y que, bueno, como decía una canción, se hace camino al andar y que lo que a mí, uno de los regalos que tú sabes que siempre te digo, me dio la vida, fue poder encontrarte en el camino y que andemos juntos en este perfil de la mediación. Así que sepas que aunque no puedes estar la semana que viene con nosotros aquí en Sevilla, sí lo estás en el corazón y que, por supuesto, deseando que, aparte que nos veamos antes, porque coincidiremos en alguna actividad más, pues que en el segundo encuentro que hagamos del foro allá por el mes de marzo del 2018 en Córdoba, pues también compartamos físicamente ese abrazo virtual que nos damos. Así que un beso y un abrazo muy fuerte para los dos. Y el ratito de hoy va dedicado a vosotros. Bueno, pues si os parece, y sin más, vamos a comenzar con un poco con la exposición, con el planteamiento, ¿no? Lo primero que quiero, antes de hablar, después de hablar con Alberto, es saludaros a todos. Veo que está Elena, que está Claudia, que está Laura, es decir, ahora mismo hay 102 compañeros que están conectados. Y bueno, simplemente deciros que bienvenidos, bienvenidas a este rato que vamos a estar juntos y que espero que disfrutemos. Que disfrutemos porque yo creo que lo más importante supone, por encima de todo, el poder coger e intentar, bueno, pues hablar de algo que yo creo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, ¿no? A todos los que estamos hoy interconectados. Y además, me gustaría también mantener un poco la atención vuestra durante este tiempo, porque tengo dos sorpresas que daros. No os voy a decir nombres, pero sí que hay dos compañeros, un compañero y una compañera mía, que van a participar también en este evento, en este rato, porque están presencialmente aquí en Sevilla y porque, bueno, pues ellos también son y se sienten mediadores. No desvelo sus nombres, sino que espero que a lo largo del rato que vamos a estar juntos, pues vayan a participar y compartan con vosotros también un tiempo de reflexión sobre este asunto. Cuando pensamos, para comenzar, ¿no? Bueno, otra cosa también que quiero decir para aquellos que también estáis escribiendo, deciros que va a haber momentos concretos cada X minutos en lo que voy a lanzar una pregunta para que intentemos entre todos contestarla ahí por escrito. Y yo las iré diciendo verbalmente para que, bueno, podamos interactuar todos sobre las preguntas que os quiero hacer, ¿no? Cuando pensamos en hablar sobre este asunto, ser y sentirse mediador, no era una cosa casual. Hace ahora 7 años, estoy hablando del año 2010, un grupo de profesionales vinculados a la universidad y que tengo la suerte de dirigir, pues pensamos hacer una investigación no sobre mediación y las bondades de la mediación, las ventajas, sino necesitábamos conseguir hablar de nosotros, hablar de qué sentimos los mediadores, hablar de cómo somos, hablar del miedo, hablar de nuestra actitud, hablar de qué sentimos cuando estamos en una mediación. Yo creo que todos hemos participado en más o menos medida en foros,
congresos, seminarios, y desde que aterrizamos en Loyola, en esta universidad, nos marcamos un objetivo de más que de hablar de mediación, habláramos de los mediadores. Ese es un poco el objetivo de este coloquio que vamos a tener esta tarde. Y el que yo pueda llegar pues a tantos compañeros y compañeras que algunos personalmente y otros virtualmente, pues os conozco ya desde hace tiempo, ¿no? Y se trataba de hablar de ser y sentirse mediador. Mirad, marcamos este taller con estos objetivos que veis aquí. Uno de ellos es qué aporta la mediación a tu vida. Es decir, cuando en su momento nos hicimos mediadores y nos hemos formado como mediadores, o algunos, como veo también alumnos y alumnas nuestros que están también ahora en el chat, apostamos por la mediación. ¿Qué creemos que nos puede estar aportando esto a nuestra vida personal? Porque yo creo que el mediador, aparte de dar un beneficio a las personas con las que mediamos, también recibimos de esta profesión un beneficio para nosotros muy importante. También era importante trabajar en este taller, en este ratito de esta tarde aquí en Sevilla, cómo separar la opinión personal de la profesional. Cuando hablamos con personas que no son mediadores, mi propia familia, me preguntan, bueno, ¿y tú cómo eres capaz de estar trabajando problemas graves? Porque al final son problemas graves los que vienen a nosotros, y olvidarte de ellos. ¿O cómo eres capaz de no lanzar una opinión personal que tú tengas madurada, pensada, cuando tienes algún caso presente, ¿no? En tercer lugar, yo creo que también debemos hablar de cómo enamorarnos y enamorar con la mediación. Ese momento previo, ese conseguir que el cliente se quede con nosotros porque confía en nosotros. Conseguir esa confianza, creo que también es importante. Y por último, como cuarto punto en este taller que os lanzaba vía internet a través de ODR Latinoamérica y de Alberto, creo que es importante conocer nuestro avatar. Mira, la palabra avatar me gusta mucho porque soy cinéfilo, me gusta el cine. Y cuando salió la película de Avatar, me gustó porque era algo así, si me permitís comentar brevemente el argumento, como una persona que discapacitada, que no tenía movilidad en las piernas, pero que gracias a un proyecto, a un experimento, se encontraba en un mundo en el que él iba a formar parte de una persona, un personaje distinto, y que iba a tener ahí plena capacidad. Cuando utilizamos el WhatsApp, cuando utilizamos un perfil de Facebook, ponemos nuestro avatar, lo que nos representa. Y muchas veces lo que realmente ponemos, más que lo que nos representa de verdad, es lo que queremos ser. Yo creo que también es importante en este taller que hablemos un poquito de ese avatar. ¿Cómo nos gustaría ser? ¿Cómo personas que tienen un conflicto y que tienen una situación que ha llegado a su culmen con el enfrentamiento con las partes, pueden trabajar para conocer su avatar y cambiar esa perspectiva y conseguir pues mejorar en la situación o en la relación? En definitiva, y veis ahí en esta primera transparencia, creo que lo importante de esta tarde es que nos sintamos mediadores. Yo os voy a lanzar ideas, ¿vale? Porque insisto que luego voy a invitar a dos compañeros a estar aquí también con vosotros y sobre todo os voy a lanzar preguntas que me gustaría pues que todos los que estáis ahora mismo presentes pudierais a su vez pues comentar, hablar, decir y opinar, ¿no? Cuando en esta investigación decidimos ahondar en el sentimiento del mediador, una de las cosas que nos encontramos es qué sensación tenemos cuando alguien se enfrenta a una mediación. ¿Qué sensación personal? ¿Cómo nos sentimos? Vamos a ahondar en este rato en cómo nos sentimos. Yo creo que para ahondar en esto y hablar de esto, tenemos que
partir de que a todos los que estamos aquí nos une una misma pasión, que es ejercer como mediador. Y ejercer como mediador, sea cual sea el apellido de lo que trabajemos. Desde nuestro grupo de trabajo, desde nuestra escuela, siempre hemos defendido que la mediación es una profesión cuyo apellido lo pone el conflicto en el que trabajemos. Por eso existen mediadores familiares, mediadores mercantiles, mediadores interculturales, mediadores civiles, mediadores penales, etc. Pero que todo aquel que está en el tema del mundo de la mediación nos une por encima de todo nuestra pasión por este trabajo. Hubo un día que nos acercamos a esta profesión. Y esta profesión requiere algo para mí fundamental y que yo creo que todos estamos de acuerdo, y es de actitud. Cuando nos formamos y hacemos cursos y damos formación, conseguimos la aptitud con P, pero la actitud es la que tenemos que fomentar para convertirnos y sentirnos mediadores. Y esa actitud yo la veo en estos puntos que hay aquí. Si os dais cuenta, son palabras que difícilmente encontramos en las leyes. En las leyes y en los manuales encontramos palabras como que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser neutrales, que tenemos que ser imparciales, que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser asertivos, pero en pocos manuales y sobre todo en pocas leyes encontramos estas palabras que tenía aquí. Creo que los mediadores tenemos que tener este listado muy importante. Tenemos que ser personas muy respetuosas. Tenemos que ser personas responsables. Personas con un alto índice de cooperación. Personas muy tolerantes, porque escucharemos cosas que no nos gusten. Personas que sepamos manejar la diversidad. Personas que tengamos, igual que otras muchas profesiones, una facilidad para la inmediatez, para saber salir de un callejón sin salida, para saber qué preguntar en qué momento. Personas que seamos perseverantes. Hay que ahondar en sentimientos, en emociones. Personas que sepamos tener nuestro propio autocontrol. Yo siempre digo a mis alumnos que, por ejemplo, mis mediados, mis clientes, a mí no me importa que discutan. Lo que no quiero es que se peleen. Y eso requiere de mucho autocontrol, porque la primera reacción que tenemos es parar cualquier tipo de debate entre nuestros mediados. Personas que seamos sensibles. Esa sensibilidad que se requiere del mediador para saber respetar opiniones, etc. Personas con un compromiso importante con la profesión y con nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿servimos para ser mediadores? ¿De verdad tenemos capacidad para ser mediadores? Yo me la hago todos los días. Personas que sepamos capaces de mantener esa reciprocidad y personas que sepamos ganar la confianza. Y por encima de todas, fijaros que he dejado en una palabra aparte la sencillez. La palabra sencillez para mí es importantísima, básica. Tenemos que ser personas que con la humildad de nuestro trabajo sepamos hacer las cosas de la forma más sencilla. Con eso ganaremos muchísimo cara a las personas a las que vamos a intentar ayudar. Esta es, para mí, esa especie de actitud. Y de esa actitud y de ese sentirnos mediadores y de ese intentar encontrar nuestro avatar, yo me atrevería también a lanzaros 5 claves. Creo que para ser un buen mediador, una buena mediadora, y que con esto lo digo de corazón y quienes me conocéis lo sabéis, no estoy diciendo que yo cumpla todas estas características o yo sepa aplicar estas claves. Somos humanos y realmente muchas veces pues nos es difícil cumplir todos estos requisitos que os comento, ¿no? Pero cuando me siento con el equipo de investigación y también con mi compañero Juan Diego
Hablamos, por ejemplo, de las claves, ¿no? Y para nosotros las claves más importantes en esta investigación son entender el fondo de la visión de cada una de las partes, porque es difícil, te posicionas. Creo que también es una buena clave evitar ser afectado por el conflicto, pero sin que eso signifique que no te impliques. Yo creo que te tienes que implicar. Yo no sé qué sensación tenéis los que ahora mismo estamos compartiendo este taller, pero si no, después me lo diréis cuando abramos un turno de palabra en el chat que podáis escribir. Yo, perdonadme que lo haga muy gráfico, yo sudo cuando medio, yo me canso cuando medio, yo sufro cuando medio. No soy una persona pasiva, soy una persona totalmente activa en la mediación y me implico en la búsqueda de esa solución, en la que son ellos las que lo tienen que encontrar, pero que soy yo el que tiene que ir abriéndole puertas para que vean lo que existe en cada sitio. Como tercera clave, yo hablaría de que hay que hacer que las partes hablen entre ellas y no contigo, sino a través de, o ellos mismos, mejor dicho, que no sea contigo a través de ti. Cuando mediamos, se produce una triangulación y normalmente los mediados automáticamente cogen e intentan hablar contigo o a través de ti para conseguir contactar con la otra parte, que curiosamente la tienes sentada al lado, pero por el mal rollo que haya o por la situación, muchas veces no se atreven ni a mirarse a la cara. Tenemos que conseguir que hablen entre ellos. En cuarto lugar, algo típico de la mediación, pero que no dejo de pensar en voz alta, hay que enfocarse en el acuerdo, jamás en el problema. El problema es una excusa para salir adelante. El problema es una excusa para ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Luego hay que enfocarse en el acuerdo. Y luego, algo que sí conocemos todos los mediadores, y esto es típico y no le voy a dedicar tiempo, que es diferenciar claramente lo que se pide de lo que se necesita. Lo que se pide no debe de ser jamás nuestro objetivo, y sí lo que necesitan, con los famosos intereses, etc. Estas claves me gustaba compartirlas porque también cuando en su momento lo comentamos en el grupo de investigación, pues quizás intentamos, bueno, pues compartir cuáles podrían ser las claves para nosotros. Y nuestra pregunta es, mi pregunta, hoy, esta tarde, ¿estamos los mediadores preparados? Porque hablamos mucho en los foros y en los seminarios de que la gente no conoce la mediación, que la justicia tiene que apostar por la mediación, que cada vez hay más mediadores, que tienen que promover las administraciones públicas la mediación, pero estamos hablando hoy de ser y sentirse mediador. Y mi pregunta es, ¿estamos los mediadores preparados? ¿Creéis que estamos los mediadores preparados? Yo entiendo que si dimos el paso a formarnos como mediadores y como tal, así lo hemos hecho, pues tenemos una línea de salida. Pero nuestra formación es continua. Eso es clarísimo y he conocido ya a muchos compañeros que se han retirado de la mediación, pero porque pensaban que una vez formado en un curso X, ya podían empezar a mediar y ya le iban a llegar casos de mediación. Y la mediación es algo que te acompaña toda la vida. Como el que es médico va a ser médico toda su vida en su actividad personal, profesional y privada y familiar, o como el que es abogado, pues va a llevar los casos de su familia porque es abogado para todo. Yo creo que el mediador pasa exactamente lo mismo. Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Estamos preparados? Y yo os diría, datos que debemos tener en cuenta. Aquí hay un eterno dilema que lo lanzo también para que lo tengáis dentro de la investigación, porque sí os comento que esta investigación que presentaremos la semana que viene de forma oficial en el meeting de Loyola, aquí en Sevilla, tiene mucha leyenda escrita detrás, ¿no? Una de las preguntas que nos hacíamos para ver si los mediadores estamos preparados es si el mediador se hace o el mediador nace. Este es un eterno dilema. Hemos sacado conclusiones, yo no os las voy a dar ahora mismo, pero hay opiniones de todo tipo.
como os podéis imaginar. Yo creo incluso de los que estamos aquí, algunos pensaremos que se hace, porque uno puede ir cambiando, y otros pensarán o pensaremos que se nace porque hay unas características muy especiales para poder, a lo mejor, trabajar en esta profesión, ¿no? También otro dato a tener en cuenta es qué exigencias tiene la sociedad a las que el mediador debe de responder. Yo siempre digo que no debemos de esperar a que nadie haga nada por nosotros. Somos los mediadores los que tenemos que dar el paso a hacernos visibles en la sociedad. Y yo creo que cuando la sociedad sea consciente de que hay mediadores y mediadoras preparados para atender los casos desde esta perspectiva de trabajo, el camino será mucho más fácil. Por lo menos yo intento desde hace muchos años intentar quitar esas piedras que ha habido en el camino, ¿no? Y luego también hay muchos aspectos críticos, lógicamente, como los que veis ahí. Nos conocen, de verdad se apuesta por la cultura de mediación, nos legitiman a la hora de mediar. Son muchas las preguntas y los datos a tener en cuenta. Pero sí es cierto que, insisto, detrás de estas cuestiones, pues hay muchas ideas que trabajar, ¿no? Yo como, insisto, perdón por la palabra que he repetido, pero como quiero también que interactuemos y que también intervengan compañeros, voy a daros algunas aportaciones que hacen diversos autores y que en la investigación que hemos hecho a nosotros, y hoy lo pongo yo aquí encima de la mesa, pues nos ha llamado la atención por su importancia, por su interés. Aquí en España, por ejemplo, hay un autor que es Raúl de Diego, que habla de que el mediador es el instructor que educa la negociación y un multiplicador de recursos. Fijaros qué definición del mediador, que no de la mediación, porque insisto que esta tarde hablamos de nosotros, que no de nuestra profesión, tan bonita. Somos instructores, somos educadores cuando se negocia. Yo creo que gracias a esta definición, muchos de los que trabajéis en mediación recibiréis el regalo, para mí un regalo, de encontraros algún día por la calle algún cliente que llevaste una mediación y os digan, como hemos tenido la suerte algunos compañeros de oír, no sabe usted las veces que me acuerdo de usted y de lo que hicimos en la mediación. Y cuando le preguntéis por qué, nos dice la siguiente frase: porque aprendí algo que utilizo todos los días. Es decir, le estamos instruyendo, le estamos educando para cuando se encuentren en su día a día pequeñas piedrecitas de conflictos, sepan qué hacer. Y eso depende de nosotros como mediadores. Y después también fijaros que él habla, Raúl, de un multiplicador de recursos. Porque como bien dice, o como bien hemos comentado, os he dicho antes, yo creo que nosotros tenemos que abrir distintas puertas para que ellos elijan en qué puertas quieren entrar, pero que ellos no saben qué puerta acudir si no somos nosotros los que la abrimos. Otra autora, como Florencia Brandoni, que a lo mejor muchos conoceréis, habla de que el mediador debe crear un contexto cooperativo y revelar las necesidades de cambio. Fijaros qué bonito es que hablemos de que nosotros estemos capacitados para, además de cooperar, que evidentemente es nuestra profesión, hacerles ver que necesitan cambiar, hacerles ver que de las cenizas de su conflicto puede salir algún brote verde de alguna planta. Esa comparación me surgió cuando leí esta definición o de lo que es ser mediador. Francisco Díez, otro mediador fantástico al que también he interactuado muchas veces con él, habla de que no se trata solo de talento en el mediador, sino de un largo y concienzudo camino de capacitación y aprendizaje. Esta frase me gustaba decirla hoy porque sé que muchos de los que estáis ahora mismo en el chat, sobre todo los más jóvenes, las mediadoras y mediadores más jóvenes, estáis desesperados de tanta formación. Mirad, ese dicho de que siempre aprendemos cada día algo nuevo, en nuestra profesión es absolutamente real. Y nuestra capacitación y aprendizaje es continuo. Yo creo que es más importante saber acertar con qué talleres y qué actividades hacer para seguir nuestro camino de capacitación que no terminará nunca. Un mediador o una mediadora jamás
puede decir que ya lo sabe todo. Jamás puede decir que ya está capacitado para cualquier caso de mediación. ¿Y sabéis por qué? Porque cada caso siempre nos tiene que sorprender. Si no nos sorprende, si le hemos perdido el miedo a la mediación, haremos un mal uso de esta profesión. Me parece fantástica esta definición que hace Francisco, igual que, por ejemplo, la de Elena Karan. Fijaros que Elena habla de la magia y la fuerza personal la destinará cada mediador en el ejercicio profesional, conformando la técnica que utiliza. El mediador debe prepararse para un proceso que se desarrolla exclusivamente con la palabra. Cuando leo lo que dice Elena, fijaros qué cosa más bonita. Habla de magia, porque esto yo vengo defendiendo desde hace años, que esto tiene algo de magia, algo de ilusión, algo de creatividad. Habla de conformar la técnica que utiliza, algo que me parece apasionante porque técnicas, habilidades, las podemos leer en cualquier libro, pero hasta que no la haces tuya, no es tu técnica o tu habilidad. Y habla también de prepararnos para trabajar con la palabra. El único recurso que tenemos los mediadores es la palabra. ¿Somos capaces de convencer? ¿Somos capaces de interactuar? ¿Somos capaces de traducir mensajes? Eso es absolutamente fundamental. Mi buen amigo Rubén Calcaterra, maestro argentino y fantástico mediador, dice, debemos tener un importante desarrollo personal que incluya la autoobservación y la autocrítica. Nos hablan de muchísimos trabajos relacionados con la supervisión del caso, pero nos hablan muy poco de nuestra autocrítica, de nuestra autoobservación. Cuando leo la frase de Rubén Calcaterra, me quedo con la idea de que cuando un periodista o alguien me dice, Javier, ¿qué ocurre si un caso que has mediado después no se cumple? Yo le digo que cara al mediado no ocurre nada porque está en su derecho, es su vida, es su mundo. Pero cara al mediador es muy importante. ¿Y sabéis por qué? Porque lo que yo me pregunto y lo que debemos de preguntarnos si nos sentimos mediadores es ¿en qué momento del proceso de mediación yo no me he dado cuenta que ellos no querían cumplir este acuerdo? Esa autoobservación, esa autocrítica me viene a la cabeza nada más que leo esta definición de Rubén. Alejandro Nató, otro fantástico mediador del que leo mucho y consulto mucho, habla de que consultamos e interrogamos y después interpretamos e ilustramos. Luego, fijaros también el esfuerzo personal que tiene que hacer un mediador, porque no es solo lo que recibimos, lo que oímos, sino cómo lo interpretamos y cómo se lo hacemos ver a ellos. Me parece un proceso, insisto, absolutamente mágico, ¿no? Lisa Parkinson habla de que debemos desarrollar nuestra habilidad de ver y percibir cosas que no siempre pueden expresarse con la palabra. Ella me lleva y nos lleva, evidentemente, a la comunicación no verbal, a los gestos, a las posturas, a las emociones, a los sentimientos, a tener ese sexto sentido que tenemos que tener también los mediadores que tenemos o que debemos de cultivar. Y termino porque os podéis imaginar que en el estudio que hemos hecho, en la investigación, y que, insisto, lo tendréis a disposición en el futuro a través de FIMED, bueno, pues también la universidad y el grupo de mediadores y mediadoras que tengo la tremenda suerte y honor, porque son simplemente maravillosos, de coordinar o dirigir, si me permitís esa pequeña prepotencia, pues también hemos pensado, ¿no? Y pensando en la escuela de mediadores que a nosotros nos interesaría, más que en la formación en mediación, en la escuela de mediadores, ojo que es distinto, nos gustaba compararnos con cosas sencillas. Antes he dicho que la palabra para mí más bonita que tenemos que tener en la mente es hacer de lo sencillo algo extraordinario, algo común, para que la gente
o para que lleguemos a la gente, ¿no? Y cuando nosotros en Loyola nos sentamos, pues pensamos en cómo debemos hacerlo, ¿no? Cómo debemos sentirnos. Y mirad qué relación hemos hecho aquí. Nos comparamos y nos sentimos con perfiles, con profesiones, con personas simples, llanas, y que, insisto, que no por simples dejan de ser absolutamente importantes y extraordinarias. Tenemos que intentar ser moderadores. Primera frase que tenéis ahí. Nuestro trabajo va a ser moderar las exigencias de las partes. Vienen con exigencias. Como hemos dicho antes, en nuestros manuales hablan de posiciones, intereses y necesidades. Pero nosotros tenemos que saber moderar esas exigencias. Vienen con situaciones que nos hacen ser analistas. Y como veis ahí en segundo lugar, comprobar la receptividad de ellos hacia la mediación y analizarla. Como haría un analista cuando comprueba las debilidades y las fortalezas de un proyecto, de un programa. En tercer lugar, nosotros hablaríamos de ser pacificadores, algo así como personas, incluso en muchos países con los que estamos interactuando, al mediador se le llama pacificador, en otros conciliador. Da igual el nombre que se ponga, somos personas que vamos a gestionar conflictos, ¿no? Pero es verdad que una misión importante para nosotros es reducir la hostilidad entre ellos. Conseguir que si venían muy enfadados, si venían muy enfrentados, eso se lime desde el primer momento. Luego, debemos de ser pacificadores. Debemos de ser recopiladores. Pero igual que recopila alguien en una biblioteca o un matemático recopila fórmulas para su trabajo o un investigador. Porque debemos de ofrecer sumarios de opiniones y matizar los avances e ir recopilando lo que cada uno va diciendo y haciendo. Debemos de ser traductores, porque al fin y al cabo nuestro trabajo es traducir los diferentes enunciados de las partes en una mediación, por lo cual yo creo que también es fundamental tener ese perfil de traductor. En nuestra escuela, en nuestro curso, en nuestro máster, tenemos profesores que son traductores para que nos enseñen cómo traducir un mensaje, igual que se traduce un texto, ¿no? Tenemos que ser, fijaros qué palabra más bonita para mí, ¿no? Animadores, alentar y ayudar a las partes a seguir andando, a querer trabajar, a intentar buscar un acuerdo. Y eso es ser animador, animar a la gente. Tenemos que ser diplomáticos, personas que conducen de la forma más correcta una disputa. Con eso, tener cierta estrategia, ser estrategas, como es el diplomático. Tenemos que ser cables de tierra. Dirá, esto me lo enseñó alguien absolutamente extraordinario, ¿no? Y fue simple y llanamente un electricista. Esa persona que viene a nuestra casa porque hemos tenido un problema en un enchufe, en un aparato eléctrico, y este hombre cuando apareció por mi casa me preguntó si el enchufe del aparato que estaba estropeado y que iba a arreglar tenía toma de tierra. Y yo, un estudioso de Derecho, un profesor universitario, un abogado en ejercicio, me encontré absolutamente desnudo, entre comillas, ante esa palabra, porque no sabía que era una toma de tierra. Y él me explicó, con sus palabras, con sus estudios, que me imagino que serían básicos, que esa toma de tierra, ese cable de tierra no es más que un neutralizador para que no pasen las influencias negativas en un sistema eléctrico. Mi pregunta es, ¿a qué os gustaría hacer cables y tomas de tierra? Tenemos que ser monitores, porque hay que mantener y guiar un clima emocional. Debemos ser instructores, lo he dicho antes, porque educamos a las partes en la negociación y podemos ser educadores. Debemos asistir al alumbramiento del acuerdo. Esta frase que muchos de mis alumnos y alumnas me la habréis escuchado, salió, y perdón a los que ya lo sabéis, pero por si hay gente que no lo sabéis, de un curso que di a personal sanitario. Y cuando explicaba qué hacíamos los mediadores, me dijo
técnico sanitario que había en la sala, que nuestra profesión era muy parecida a la suya, porque ella era matrona y cuando su profesión era dar a luz, ayudar a dar a luz a la madre cuando existe un parto. Y ella decía que hay dos profesionales protagonistas antes y después de un parto, que era, pues, antes del parto el ginecólogo o la ginecóloga y después del parto el pediatra o la pediatra, en quien se ponía en manos de ellos los padres y sobre todo la madre para el nacimiento y para el cuidado y la crianza del niño. Pero que había un profesional muy importante, muy desconocido en el momento del parto y que era fundamental su trabajo. Y me dijo, haga usted el favor de, si no le importa en sus conferencias, quitar la R de parto y poner la C de pacto. Y la verdad que fue espectacular y en su nombre, pues en el equipo de investigación propuse que se incluyera el que también somos personas que asistimos al alumbramiento, al parto de un acuerdo. Tenemos que ser magos, magas, porque hay que crear ilusión y tener creatividad en las partes, en la mejora. No hay nada como un mago, como una maga, que es ilusionista, también se denomina como ilusionista, para ayudar a la gente. La gente necesita, las personas que tienen un conflicto necesitan tener ilusión. Y fijaros que incluso ponemos ahí que tenemos que ser fotógrafos. Tenemos que abrir el álbum familiar de lo positivo y de lo negativo cuando, por ejemplo, tenemos un caso familiar. Y a partir de ahí, el ser fotógrafo de la realidad. Y hacerle ver cómo era la fotografía del día que llegaron a la mediación y cómo han mejorado cuando hagamos la fotografía del día en el que abandonan la mediación tras un acuerdo, si es posible. También eso es una característica incluso de ser fotógrafo. Esto es lo que quería compartir con vosotros y me gustaba que vierais, ¿no? Y de ahí sale, y ya termino con esta primera interpretación, de ahí sale el modelo creativo que hemos querido crear o hacer en nuestra escuela, ¿no? Y es un modelo que sin más pretensión, porque respeto muchísimo todos los modelos que hay, el modelo circular narrativo, el modelo transformativo, el modelo lineal, el modelo estratégico, el modelo multiparte, el modelo del reconocimiento. Yo creo que hay un modelo por cada mediador o mediadora. Pero nosotros quisimos hacer un trabajo interno para hacérselo ver a nuestros alumnos que quisieran formar parte de esta escuela. Y intentamos hacer una especie de modelo creativo. Fijaros qué simple, pero vuelvo a insistir y perdonadme la reiteración. Lo simple hoy en día es extraordinario. Necesitamos 4 fases en este modelo cuando trabajemos en mediación para sentirnos mediadores. Primero, una fase de preparación. En esta se recoge información relacionada con el problema, vemos la manera de obviar un poquito en el futuro ese problema y tenemos que prepararnos los mediadores a buscar más lo justo antes que lo legal. Con eso no estamos diciendo, y perdonadme que insista en esto, que hagamos cosas ilegales, sino que lo legal es un marco que muchas veces tenemos que saber interpretar. Y os lo dice ahora, y hago un pequeño salto, un abogado. Pensemos en lo que es justo para ellos. Pensemos en lo justo del caso. Y preparémonos para mediar. En una segunda fase estaría lo que llamaríamos fase de incubación. Una vez que hemos reflexionado con todos, mediados y mediadores, sobre las circunstancias relevantes del conflicto, vamos a intentar que el problema se digiera lentamente. Ahí es donde parafraseamos, ahí es donde de alguna forma estamos trabajando con ellos, preguntamos. Cada maestro y cada libro es maravilloso. Pero ojo, es muy importante el momento del inconsciente. La fase de incubación requiere cierta inconsciencia, cierta maduración, cierta reflexión, cierto silencio. Que cada parte se vaya con ideas a su casa, que cada parte se vaya con tareas que hacer y que se incube
igual que se incuba un virus, igual que se incuba, y perdonadme esta comparación, ¿no? Y que eso haga que seguramente después la solución va a ser mucho más creativa. En tercer lugar, vamos a tener una fase de inmersión. Aquí es donde ya durante las sesiones vamos a llevar el diálogo dirigido y controlado para ser atrevidos e intentar buscar, ya estando despiertos, pues cualquier solución, proceso creativo, lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Y por último, hablaríamos de una fase de inspiración e iluminación. Después de la inmersión, después de soñar despierto y después de esa inmersión que hemos hecho, creo que puede llegar ese momento de iluminación, cuando de repente, tanto a ellos como a nosotros, se nos ocurren respuestas como salida de la nada ante el conflicto que estamos trabajando. Eso es lo que a mí me gusta llamar fase de iluminación, ¿no? Es el momento en el que por fin se ha encontrado algo de razón en la postura de la otra parte. Y en esta etapa final se produce ya la traducción en la idea de la acción del acuerdo al que podemos llegar. Fijaros para mí qué bonito y qué apasionante trabajar con el equipo este tipo de modelo. Insisto, sin más pretensión que ni ser una escuela especial, ni ser mejor que ninguno, simplemente que pensando en nosotros y pensando con nosotros, creo que es donde realmente se ve reflejado nuestro trabajo. Vamos a intentar ver qué ha pasado, vamos a intentar incubar y darle tiempo a lo que ha pasado, vamos a hacer una inmersión en la búsqueda de ideas y vamos a tener esa iluminación final para conseguir de verdad, de corazón, que alcancemos algún tipo de acuerdo. Pero bueno, después de todo este tiempo, que ya llevo 1 hora y pico martirizando vuestros oídos, vamos a pasar, si os parece, a interactuar entre todos. Os voy a presentar a las 2 personas que quería que esta tarde estuvieran aquí, nos acompañaran y que pudieran participar, porque un taller de ser o sentirse mediador no tiene sentido si no participan más de un mediador, porque si no parece que es cómo se siente o es mediador Javier Alés. Y bueno, tengo el tremendo honor, el tremendo orgullo de presentaros ahora a 2 compañeros. Después de su intervención, que quiero que la disfrutéis, vamos a intentar hacer preguntas, ¿vale? Para que no os vayáis, hacer preguntas para que en un momento determinado podáis contestar por escrito a lo que estamos preguntando y yo iré haciendo un poco de moderador de lo que contamos cada uno, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar con esa interactuación y con esas preguntas que, insisto, vamos a hacer entre todos, os voy a presentar, en primer lugar, ya lo habéis visto antes, pues a Juan Diego Mata, nuestra querida amiga y compañera que está también presente, pero que todavía no digo su nombre, tendrá que esperar unos minutitos, pero sí deciros que, bueno, que me gustaría que Juan Diego diera también un poco su visión de lo que es ser y sentirse mediador, aprovechando este rato que estamos aquí, ¿no? Y os digo una cosa, aparte de presentarlo, solo quiero decir que igual que antes de Alberto, pues Juan Diego, en primer lugar, tiene la palabra y en segundo lugar, decirte que el que está arriba, en el que algunos o muchos creemos, tuve la suerte de que pusiera mi camino y a partir de ese momento se produce absolutamente imposible el poder trabajar o hacer algo que no sea avance en mediación sin tu participación. Así que, Juan Diego, si puedes acceder desde el ordenador a la pantalla para que te vean bien, y si no, pues te vienes aquí y compartimos. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, las palabras que mi maestro ha tenido conmigo y saludarles desde Sevilla, tanto a los que no conozco como a los que he coincidido en redes, como el doctor Elisabeski. Soy también un forofo de los mecanismos online y fiel defensor de que efectivamente gracias a estas nuevas tecnologías pues podemos continuar
trabajando juntos y siguiendo adelante en el mundo de, gracias Lola, en el mundo de las conexiones mundiales. En relación a mi pequeña intervención que me gustaría compartir con ustedes, hacer especial mención a la temática que hoy se está trabajando. Yo creo que ya estamos un poco cansados y ustedes compartirán conmigo esta humilde opinión de esa tecnificación y ese encorsetamiento que se hace con el trabajo del mediador. Y he de confesarles que desde mis orígenes profesionales nunca llegué a controlar mi actividad mediadora hasta que no me olvidé precisamente de lo que me habían enseñado. Y les confieso que en muchísimas ocasiones las instrucciones que nos dan para trabajar en mediación muchas veces suponen un lastre para el mediador, porque el mediador, como bien dice hoy el título de la conferencia del profesor Ale, en ningún caso persigue que nos sintamos mediadores, sino que conozcamos la mediación. Y esto verdaderamente ha supuesto en muchísimas ocasiones que personas que son muy válidas para la mediación se han obsesionado con un modelo de trabajo, con una técnica de trabajo, con una estrategia de trabajo que el cliente después quizás no la ve cercana. Entonces, esta breve intervención que yo voy a tener con ustedes, en estos minutos que esté con ustedes tratando, voy a hacerla desde el enfoque contrario. Es decir, igual que el profesor Alex ha hablado de cómo sentirse mediador, yo les voy a enfocar esta breve intervención cómo no me sentía mediador, quiero decir. Cuando yo empecé en mi actividad profesional, con los primeros casos, yo recuerdo perfectamente que no me sentía mediador porque la figura no encajaba con mi manera de ser. Es decir, yo tenía unas órdenes, unas instrucciones, un protocolo de actuación que no cuadraba con la realidad del conflicto y se producía un encaje que en demasiadas ocasiones no ayudaba para nada a que el caso en mediación avanzara. ¿Ahora? Vale. Como les decía, al principio de la actividad y en los primeros casos en los que yo trabajé, no tenía la posibilidad de sentirme como mediador y de hecho eran los clientes los primeros que afirmaban que efectivamente no reconocían mi trabajo, es decir, asimilaban mi trabajo a hablar con una pared. Y ello porque nos habían instruido, y esto lo recuerdo con mucho cariño, como lo dijo en una ocasión un cliente, es que hablar con usted es hablar con la pared que tiene usted detrás. ¿Por qué? Porque a mí me habían enseñado a ser objetivo, imparcial, neutral, toda una serie de elementos que me coartaban y que me limitaban en la mesa de trabajo. Y esas estrategias hacían que yo me convirtiera en una persona que no era válida para dinamizar, como ha dicho antes Javier, el conflicto. Entonces, esa sería la primera de las conclusiones de cómo no me sentí mediador. Es decir, aplicando estrategias que no eran propias mías. Decía Javier que cada mediador tiene que encontrar su modelo. Yo no puedo estar más de acuerdo. Es decir, el hecho de que a mí se me ocurra aplicar una estrategia que no es conocida por las partes, pues muchísimas veces lo que hace es frenar el trabajo. El segundo caso o el segundo gran obstáculo que encontré para no sentirme como mediador fue la aplicación de modelos. La aplicación de modelos, en muchísimas ocasiones, en la mesa de trabajo, y yo hablo solamente de mi humilde experiencia y de mi humilde relación con personas con problemas, no conocen del modelo circular, no conocen del modelo lineal, no conocen de ese modelo de trabajo. Sí conocen del problema que tienen con su vecino, del problema que tienen con su pareja, del problema que tienen con su socio de empresa. Y ellos necesitan encontrar determinados elementos que les motiven para dedicar tiempo a lo que les preocupa. Esto es la parte más importante. Es decir, a mí cuando me hablan del
modelo de trabajo, yo entiendo que el modelo de trabajo se crea cuando el caso se inicia. Es decir, cada caso creará o demandará un modelo de trabajo bajo dos grandes ideas, que son el paraguas sobre el que tiene que desarrollarse la mediación: motivación y creatividad. Motivación porque es necesario que el cliente tenga ganas de trabajar. Y creatividad porque el cliente necesita crear un nuevo espacio, una nueva solución en la que poder trabajar. Bien, pues para conseguir eso no podemos aplicar el modelo de nadie. Es decir, yo no me imagino motivando a una persona que tiene un problema aplicando un modelo británico de trabajo en gestión de conflictos. Me imagino introduciendo ingredientes que provoquen que la gente tenga verdaderas ganas de trabajar en el asunto del que les preocupa, porque no podemos olvidar que cuando alguien se sienta en mediación, hay que tener en cuenta que no tiene ganas de dedicarle tiempo a ese conflicto. No porque estén delante de un mediador van a trabajar. Es que en demasiadas ocasiones, el hecho de que estemos en un curso de mediación, el hecho de que estemos en un máster de mediación, el hecho de que hagamos cursos de renovación, se da por supuesto que el cliente va a tener ganas de dedicarle tiempo a este problema. Y no es así. Hay que hacerle comprender, hay que motivarle para que dedique tiempo a ese problema. Porque se coloca delante del conflicto simplemente para ver qué pasa. Y nosotros queremos demostrarle, y la teoría viene a confirmar, que nosotros queremos que ellos dediquen tiempo. Pero ¿cómo conseguimos eso? Pues conseguimos esto sintiéndonos cómodos en la mesa de trabajo. De ahí que sea necesario que yo me tenga que sentir mediador. Esa es la verdadera razón de ser de la conferencia del profesor Alex. Es decir, hasta que yo no consiga sentirme cómodo en la mesa de trabajo, jamás voy a conseguir que las partes tengan ganas de dedicarle tiempo a su conflicto. Yo explico esto de una manera muy sencilla. Piensen ustedes en cualquier conversación casual que pueda ocurrir en cualquier momento, que se encuentre por la calle, con un conocido, con un desconocido, con un amigo, con un familiar. La conversación vendrá motivada por las ganas que tengamos de dedicarle tiempo a esa persona, a esa conversación. Entonces, muchísimas veces y en muchísimas ocasiones, algunos de mis alumnos que están por aquí, es un ejemplo de práctica diario. Es decir, la motivación y las ganas de alimentar la conversación vienen dadas por la actividad de una de las personas que participen de esa conversación. Y eso ocurre en mediación. Y esa es la tarea del mediador. Siempre pregunto lo mismo. ¿Por qué va a cobrar el mediador? ¿Por qué tiene que cobrar un mediador? ¿Por ser buena persona? ¿Por ser imparcial? ¿Por ser objetivo? No. El mediador va a cobrar porque va a generar ese espacio de trabajo. Y yo genero ese espacio de trabajo si me siento cómodo en la profesión. Lastimosamente, hay muchísimas personas que se acercan a esta profesión y jamás se van a sentir cómodos en una mesa donde hay un conflicto, porque no hay que aplicar un protocolo, no hay que aplicar un modelo de trabajo. El modelo de trabajo nace con el caso que se sienta mañana por la tarde en nuestro despacho. Y por último, digo, de estas tres grandes ideas que pudieran suponer un obstáculo para sentirme cómodo en mediación, para sentirme cómodo como mediador, la aplicación de técnicas. La aplicación de técnicas muchas veces supone que el mediador se sienta forzado a reformular, forzado a parafrasear, forzado a resumir. Es bueno que se conozcan las técnicas, pero es mucho más importante que se interioricen esas técnicas. El símil que nosotros hacemos en nuestra escuela es el de la educación. Cuando una persona está educada, no pide las cosas por favor porque es el protocolo, sino porque le sale solo, sino porque ya le sale solo. Eso es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que esas técnicas de motivación, de resumen, de parafraseo, deben salir de manera natural. Evidentemente, solo pueden salir de una manera, y es con la aplicación práctica. Es decir, la creatividad también se puede trabajar. La
naturalización de la técnica también se puede trabajar. Es decir, que si yo partía de casos en los que mis clientes me decían que hablar conmigo era igual que hablar con una pared, yo he logrado conseguir y potenciar que cuando yo me siente con alguien tenga la tranquilidad de que no tengo miedo a que el caso no continúe en mediación, a que el caso no se le aplique el modelo de trabajo correcto, a que el caso responda a una conclusión profesional o no, a un modelo de trabajo establecido por cualquiera de los grandes conocedores de la mediación. Y por eso yo, a modo de conclusión de esta intervención que Javier me ha permitido tener con ustedes, me gustaría dejar 3 pinceladas que yo creo que son indiscutibles para sentirme cómodo en una mediación, para sentirme mediador. Y es conseguir que con los clientes haya complicidad, que con los clientes haya transparencia y que con los clientes haya tranquilidad. Si consigo esos 3 elementos, probablemente podré desarrollar y potenciar todas y cada una de las técnicas y prácticas que ustedes habrán estudiado, leído y aplicado. Pero en la mesa de mediación, en la mesa de trabajo, en el cliente que tiene ese problema, en la situación conflictiva, complicidad, tranquilidad y transparencia. Complicidad con las personas que están viviendo una situación complicada. Transparencia respecto al procedimiento. Es decir, aquí, señores, no debemos tener miedo. Vamos a trabajar para posibilitar que se encuentre un nuevo camino, pero puede ocurrir que no. Y tranquilidad respecto al trabajo que se va a hacer. Esos 3 elementos, para mí, son, a día de hoy, elementos fundamentales para que yo, como mediador, me sienta cómodo en una mesa de trabajo. Ayer mismo, por la noche, tuve la ocasión de ser llamado por un colectivo de 40 propietarios que quieren acceder a la adquisición de unos inmuebles en unas nuevas construcciones. Y plantean, porque nos han seguido y nos plantean a nuestro centro de gestión de conflictos el encargo de que llevemos una mediación previa a iniciar cualquier trámite judicial. ¿Se imaginan ustedes delante de 40 personas que se sienten engañadas, estafadas y están dispuestas a sentarse en una mesa de trabajo previa? Es una oportunidad única para no ser una pared. Es una oportunidad única para poder conseguir complicidad, tranquilidad y transparencia. Por lo tanto, les invito a que potencien su tranquilidad en el día a día, en el conocimiento y en la actividad mediadora, que va a suponer que efectivamente podamos trabajar cómodos en la mesa de mediación, sin ningún miedo, que no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Así que les doy las gracias por este tiempo. Les doy las gracias por esta atención e indiscutiblemente, bueno, pues estaremos a su disposición desde nuestra escuela y desde nuestro centro de trabajo. ¿De acuerdo? Les dejo de nuevo con Javier. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos. La verdad que es para nosotros un auténtico lujo porque ya está aquí en Sevilla con nosotros. Y le pedí el favor, el esfuerzo siempre, y ella está siempre, a todo lo que pedimos, y eso se lo tengo que agradecer por encima de todo, pues le pedí que estuviera también hoy con nosotros, porque ella es jueza conciliadora en Costa Rica. Vuelvo a decir que va a estar con nosotros en el meeting de la semana que viene, pero también me gustaba que, igual que habéis escuchado la opinión de Juan Diego como un mediador también avesado, que ya lleva muchos años en esta profesión, pues también que conocierais la opinión de ella. Para mí es un auténtico lujo dejaros con ella. Tras que termine ella su intervención, procederemos a esas preguntas que tenemos ahí congeladas y pendientes para ya llegar al final de nuestro taller, pues con vuestras aportaciones. Y bueno, sin más, os voy a dejar con Noili, que, insisto, aparte de un lujo, pues es una magnífica amiga y mejor profesional. Así que, Noili, vente para acá. Te dejo ahora que se ve, vamos a aprovechar. Hola, un fuerte abrazo. Para mí es el lujo en realidad estar hoy acá aprendiendo de 2 grandes mediadores.
En mi país, tal como lo decía Javier, me desempeño como jueza conciliadora. Antes de ser jueza conciliadora, me dediqué largo tiempo a la mediación de manera privada. Y por primera vez me hacen esta pregunta y me impactó. ¿Qué siento yo como mediadora? Nunca antes, curiosamente, me la hicieron. Y me parece muy importante. En las aulas universitarias los estudiantes siempre preguntan cosas que te hacen reflexionar. Muchas veces incluso a los mediadores, y lo sé también por otros compañeros jueces, nos tildan de que somos un poco locos, porque creemos en cosas que la gente no cree, o la mayoría de profesionales no cree. Nos hemos encontrado con que a lo largo de los años tenemos estadísticas que indican que la mediación sí es un excelente modelo para resolver las diferencias. Tanto es así que incluso, y lo voy a decir abiertamente, muchas veces los mismos compañeros establecen la posibilidad de si todo es mediable. ¿Por qué? Por los buenos frutos que ha dado la mediación en Costa Rica. Entonces, nosotros los jueces conciliadores, como nos llaman allá, nos encontramos ante esta posibilidad. Y la pregunta es, ¿todo es mediable? Yo considero, a través de los años de ejercicio, que por lo menos un porcentaje muy grande de los conflictos son mediables. Y si bien es cierto, quizás no se logre un acuerdo, como sería la meta que tenemos a veces los mediadores, se logra mucho más, que es establecer un diálogo entre las partes, que las partes puedan verse y establecer una conversación, un diálogo que muchas veces, si bien es cierto, como les digo, no llega a un acuerdo, logra limar asperezas y sobre todo es un modelo que, como lo decía el maestro Javier al inicio de este modelo de comunicación, logra que las partes aprendan algo nuevo. Es interesante, como les digo, que los no acuerdos muchas veces a nosotros los mediadores nos dejan grandes enseñanzas. Hay una pregunta que también me hacen muchísimo los estudiantes y es, profesora, ¿cómo hago para no sentir? ¿Por qué? Porque muchos modelos, como decía también nuestro compañero Juan Diego, indican que los mediadores tenemos que ser imparciales y a veces confundimos esa imparcialidad con el no sentir. Por supuesto que somos seres humanos y sentimos. Por eso mismo es que pues debe haber un cierto control, porque si hay algo que los sentimientos fluyen y se vuelve quizás una cuestión muy emotiva, como mediadores debemos encauzar el asunto para que no se salga de las manos, pero jamás podemos obviar que los sentimientos van a estar a flor de piel. Y por supuesto, lo mejor que nos puede suceder a un mediador es ese momento mágico donde podemos observar cómo dos partes que ni siquiera eran capaces de volverse a ver, logran estrechar las manos, logran darse un abrazo y logran por fin encontrar ese modelo de comunicación que les va a retomar su conflicto y buscar una solución que ellos mismos van a aprender cuál es el camino que mejor los lleva a ese buen término. Ese sería quizás mi punto de vista en cuanto a este taller del día de hoy. Y de nuevo les doy las gracias por compartir. Veo ahí varios mensajes y un abrazo muy grande. Gracias por esos comentarios. Aquí estamos en lo que podamos servir. Bueno, ya estoy aquí otra vez de vuelta.
¿Me escucháis? A ver, decirme a alguien sí. Esto se ha vuelto a parar. Sí, ¿me escucháis bien? Perfecto. Bueno, pues ya, si os parece, para ir ya terminando, nos quedan 15 minutitos, os voy a plantear simplemente el trabajo en el que estamos, por si alguno o alguna queréis poner, María Victoria, Gabriela, Pepita, sabes que te adoro, Andrea, Luján, Ulises, Clara, las preguntas que comentaba. Mirad, se hace en el estudio, se han hecho pues tres planteamientos, tres análisis de tres ámbitos. Uno desde el ámbito personal, cómo nos sentimos los mediadores. Otro desde el ámbito profesional. Y por último terminaríamos con una pregunta que me gustaría haceros, que hicimos hace ya en una Cyber Week con Alberto hace muchos años, al principio de nuestros contactos profesionales y personales, que era ¿qué habéis desaprendido y luego habéis aprendido gracias a este perfil profesional? Estos han sido los tres ámbitos que hemos analizado. Hemos enviado preguntas a muchos compañeros, ¿no? Y mirad, en el ámbito personal, ¿qué haríais? ¿Qué haríais, por ejemplo, en las siguientes cuestiones? Y vamos a verla cada uno. Yo me gustaría preguntaros, Elena, Laura, Patricia, Alberto, Mónica, ¿cómo podemos conseguir que confíen en el mediador? A ver si alguien quiere abrir alguna cuestión, algún comentario. ¿Cómo conseguir desde el primer momento que confíen en el mediador? Yo tengo una que para mí es básica. Bien, Claudio, legitimación. Yo tengo una que para mí es básica, a ver qué os parece, que es ser uno mismo. Ser tú. Si eres tú mismo, al final conquistas a las personas. Si quieres ser otra persona distinta porque estás haciendo la mediación, va a ser difícil que confíen en el mediador. Insisto, la pregunta es confianza en el mediador, no en la mediación. Karim me habla de escucha activa, efectivamente. Rosana, buenas tardes, Rosana, también te adoro, es así. Mariú, con buen criterio, yo estoy contigo, mostrarme como soy. Andrea, confiar en nosotros mismos. Fedra, primero confiando en nosotros mismos. Fernando, humanizarse. La verdad que reglas claras, sencillez en la comunicación, ser transparente, clara, honesta, efectivamente. Yo creo que como primera pregunta, para que consigamos que confíen en el mediador, esa escucha y ese trabajo para que generemos confianza tiene que ser básicamente esa autenticidad que acabo de ver ahora mismo como última palabra. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Si retrocediéramos el tiempo, mi pregunta es, ¿volverías a ser mediador? ¿Volverías a mediar? Mi respuesta es sí, porque, os voy a decir por qué. Ahora me gustaría que contestarais a esta, Betty, Mónica. Si retrocedierais el tiempo, ¿volverías a ser mediadora? Mi respuesta es sí, porque os voy a decir un pequeño secreto. Mi profesión se ha convertido en mi pasión y por eso puedo decir al día de hoy que he perdido la noción del tiempo. Y realmente no hay nada más maravilloso como la propia pasión. Todo decir sí, totalmente, sí, volvería a mediar, es parte de mi vida, transmitir nuestra pasión por la mediación, la risa, sí porque enamora, sí, por supuesto voy a ser mediador corsero, que es una misión de vida, lo haría desde antes, me parece fantástico. Tercera pregunta, y que alguien quiera poner también su opinión. ¿Qué aporta la mediación a tu vida cotidiana? Es decir, si somos y nos sentimos mediadores, ¿qué aporta la mediación a tu vida? Los mediadores tenemos pasión en mediar. Y ahora la pregunta es, ha dicho Analía, pero ahora la pregunta es, ¿qué aporta la mediación a tu vida? Y dice, aprendizaje total. Muy bien, María Victoria, absolutamente. Yo os diría, por poner el burro delante, que a mí aporta, bueno, pues saber afrontar
todos los conflictos que se me presentan diariamente. Y muchos decís, Alberto, otra mirada, a mi vida aporta mayor amplitud de pensamiento, crecimiento, ponerse en lugar de otro. Silvia, buenas tardes, transformación personal. Luján, otra manera de escuchar, ser más flexible, templanza. Yo creo que nos hemos ido macerando e insisto, tenemos que seguir aprendiendo muchísimo. Vámonos a la cuarta pregunta. Me gustaría preguntaros ¿qué es el éxito para un mediador dentro de un proceso de mediación? Porque esta pregunta también, cuando trabajamos desde el mediador, es complicada. Para mí el éxito es, dentro de la humildad, el absoluto anonimato en el acuerdo. Aquí nos dice Larisa, reinventarnos, es un constructo. Patricia, Patti nos dice, todos los días aprendes algo, reconozco fallas y áreas de oportunidad. Luján dice suspender prejuicios. Pero, ¿cuál es el éxito para el mediador? Insisto que para mí el éxito es esfumarse, desaparecer, ser muy humilde. No somos protagonistas del caso, ¿no? Se habla de, Esther habla de haber sido impecable en su acción a pesar del resultado, lograr un cambio, que todos se vean con la sensación de haber logrado algo. Magnífico, Gabriela, tal como lo plantea. Vámonos a la última de lo que hace referencia a la cuestión personal. En los procesos de mediación, ¿ves complicado separar la opinión personal de la profesional? Ahí yo os planteo que al principio me era complicado, pero poco a poco vas avanzando para tener claro que tu opinión no vale nada, sobre todo si se trata relacionado con el propio acuerdo. Es la opinión de ellos y es su acuerdo. Y ahí me estáis hablando, Laura Vargas, de un estilo de vida, ayudar a las partes sobre el conflicto, si sos un buen mediador, no. Realmente, como bien dice Elena, cuando vas creciendo como mediador, creo que se va disociando la opinión personal de la profesional. Y me parece fantástico, como dice Rosana, que es una lucha que se puede ganar, ¿no? Podemos conseguir, es un camino y lo tenemos que revisar. Mirad, también un poquito por el tema del tiempo, que yo mientras Alberto me deje voy a seguir con vosotros todo el tiempo que sea. Vamos a pasar, si os parece, a ver si le puedo dar al PowerPoint. Vamos a ver. Bueno, en el propio que tenéis colgado y que podéis comparar en el futuro, tenéis ahí varias aportaciones pues de distintas compañeras y compañeros que habéis hecho incluso cuando hemos pasado un cuestionario para nuestra investigación, ¿no? Pero me gustaría pasar, a ver si no se me... Aquí, perfecto. Me gustaría pasar a las preguntas, porque aquí son contestaciones que hacen compañeros, ¿vale? De aportación, del éxito, del poder separar. Había personas que dicen que no y había un porcentaje que decía que sí. Vámonos a las preguntas de ámbito profesional. Y estas se resumirían en esta que está aquí. ¿Qué hacer o decir cuando las partes piden al mediador en algún momento que les recomiende, que les oriente, que les aconseje y quieran hacerle protagonista del conflicto? ¿Qué haríais? ¿Qué pensaríais? ¿Qué hacer si ellos quieren darte parte del protagonismo? Ahora ya se trata de preguntas, insisto, no de carácter personal, sino de carácter profesional. No sé qué pensáis, Clara, María Eugenia, Inmaculada, Maricelia, Alberto. ¿Qué hacer o decir cuando las partes te piden quizás un rol distinto? Muchas veces no es muy distinto, porque recomendar, orientar, aconsejar es complicado, ¿no? Pero Laura dice, hay que devolverles el asunto inteligentemente. Por supuesto, Laura, tienes toda la razón. Yo quizás siempre me voy a cosas muy simples que me ayudan a crecer. Dicen que los gallegos aquí en España son personas, yo adoro Galicia, que contestan con una pregunta. Pues yo creo que haría eso, ¿no? Haría que cuando me pregunten una recomendación, una orientación, un consejo, les contestaría con una pregunta, ¿no? Otra cuestión sería, por ejemplo, segunda, reempoderar, etcétera. ¿Qué haríais
en el caso de que fuera requerido por un juzgado para actuar como testigo en un asunto en el que usted ha mediado. No sé si habéis tenido esa experiencia profesional en el que tras una mediación sin llegar a un acuerdo os habéis encontrado con que, bueno, pues por circunstancias X nos llaman desde el juzgado para ir a declarar qué había ocurrido en la mediación. Yo lo tengo claro, pero me gusta preguntarle a mis compañeros y compañeras, porque yo tengo claro que yo iría al juzgado, evidentemente tengo que cumplir con la ley, pero siempre diría que las partes estuvieron, hablaron, conversaron y no llegaron a un acuerdo, pero mantendría un absoluto secreto sobre la conversación que se produjo a lo largo de la mediación. Y eso, bueno, lo tenemos un poco asumido también por nuestro origen profesional muchas veces, ¿no? Aquí me habláis de reservar la confidencialidad absoluta, no hay una única técnica, me excusaría apelando a la confidencialidad, pero las partes comentaron algo que es confidencial, exacto, solo en un cálculo puede mejor dar la opinión. Pues sí. Me voy a la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando eres consciente de que una de las partes miente? Claro, ya cuando hablamos de preguntas profesionales, muchas son éticas, deontológicas, como estáis diciendo. Y claro, ahí te encuentras con qué hacer cuando eres consciente de que una de las partes miente. Y la otra parte a lo mejor no se está dando cuenta, pero por supuesto, los manuales nos lanzan, haz un caucus, intentas llevar las preguntas a otro nivel para que salga la verdad a la luz. Es decir, pero bueno, es verdad que estas preguntas obedecen a lo que ha sido la primera parte del taller de hoy, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos una manera de trabajo para poder conseguir en esas audiencias privadas, como decís, pues, como bien plantea María José, preguntas circulares, ¿no? Vámonos a otra pregunta. ¿Qué hacer cuando eres consciente? A ver esta... A ver si soy capaz de pasarla. Vamos a ver si puedo recuperar el página web. A ver aquí. No lo puedo dar. Mientras estoy hablando de caucus, preguntas. Fijaros esta. ¿Qué hacer cuando las partes son poco comunicativas en el proceso y apenas el mediador obtiene información con la que poder trabajar? Con algo que para mí es complicado, porque preguntar a modo interrogatorio no es bueno, según pienso, ¿no? Y cuando en el grupo de investigación hablamos de este tema y preguntamos a otros compañeros, pues queremos saber la opinión de qué hacer cuando las partes son poco comunicativas. Porque realmente una de las cosas importantes, que es el no ser nosotros principales protagonistas, nos hace muchas veces irnos a un supuesto interrogatorio importante y que es complicado, ¿no? Como bien dice María Eugenia, ahí es donde me voy a la creatividad. Por eso yo, Carla, Karime, Elena, me iría a ese modelo que, bueno, de forma totalmente humilde os he querido plantear esta tarde. Ese modelo de creatividad por el que intentamos la inmersión, la incubación, bueno, que tengamos que hacerlo también con las cuestiones. Es verdad que hay que ver la comunicación no verbal, es verdad que el caucus nos ayuda mucho, pero es cierto que, bueno, que no sé si habéis tenido la experiencia de trabajar con adolescentes, que los adolescentes pues manifiestan muy poco su voluntad de forma verbal, ¿no? Vámonos a otra pregunta, dado que se nos echa un poquito el tiempo encima y quisiera también un poquito terminar. A ver la siguiente que tenemos aquí. Vamos a ver qué hacer. A ver, ahora sí puedo, no. No, ya perdí el ratón y todo. Aquí está. A ver la siguiente. En nuestras reglas de medidas está la resolución activa de las partes, pero voy a utilizar variedades técnicas que no funcionan, dar por terminado, perfecto. Bien. Bueno, vámonos, si os parece, a la última. A ver, esta es la siguiente. Si creemos que la podemos funcionar, bueno, vámonos a la última antes de despedirnos y de daros las gracias, etcétera, ¿no?
Me gustaría que pusierais ya como final a estas 2 horas fantásticas que vamos a llevar y que estamos trabajando, que es ya como parte final, ¿qué habéis desaprendido para aprender? ¿Qué desaprendiste de tu profesión de origen para la profesión de mediador? Perfecto, yo las paso a Javier, te lo agradezco, nos quedan 3. Bien, algunos me dicen la autosuficiencia para aprender la humildad. Perfecto, María Victoria. Menor orgullo y ego. Silvia, increíble. No tuve que desaprender nada ya que soy contadora. Gabriela Rodríguez dice, soy mediadora. Desaprendí ahí y aprendí a escuchar. Mónica, fantástico. Prejuicio, dice Fedra. Quitar la denominación de víctima, ofensor e imputado a las partes. Uno gana y el otro pierde. Ambos ganan, por lo cual yo, por ejemplo, mirad, tengo muchas cosas que deciros mientras vais pensando. La diferencia en verdad de perspectiva. Desaprendí a jugar y aprendí a escuchar. La verdad que me parece lo que también dice Pepita, desaprendí a escuchar, no juzgar y tener mi mente abierta, aprendí a observar. Yo creo que cuando planteamos el desaprender para aprender, si no te importa, pasa a la siguiente, se produce la frase que vais a ver ahora ahí en la transparencia. Mirad, esto es. Fijaros que pone ahí que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender lo aprendido y volver a aprender. Una frase fantástica, maravillosa, extraordinaria, que yo creo que nos debe hacer también pensar para sentirnos mediadores. No estoy diciendo con desaprender para aprender que renunciemos a lo que hayamos aprendido. Nuestra maravillosa Noili ha aprendido mucho con su trabajo profesional como jueza conciliadora. Nuestro fantástico compañero Juan Diego ha aprendido muchísimo como abogado, como profesor universitario. Pero cuando tanto ellas como yo pasamos a ser mediadores, tenemos que, respetando lo que tenemos en esa mochila personal de experiencia, mirar cada caso y cada asunto y el camino que vamos a recorrer en la mediación con ojos nuevos. Si no, no somos capaces de aprender esta profesión. Es importantísimo desaprender a oír y aprender a escuchar. Es importantísimo desaprender que nuestra opinión es importante, pero no es la única y hay que saber que los demás tienen también parte de razón. Es importantísimo que veamos cada mediación con ojos nuevos. Mirad un poco, si me permitís, el planteamiento que se hace en la siguiente transparencia. Cuando en aquel foro pusimos, si podéis pasarlo un momentito, cuando en aquel foro pusimos, bueno, ¿qué desaprendiste y qué has llegado a aprender con esta profesión? Fijaros en los 2 bloques que vais a ver ahora, lo que dijeron los compañeros que estuvieron aquí. Desaprendieron a ver un problema y aprendieron a ver una solución. Eso en esta profesión es básico, es fundamental. Hay un problema encima de la mesa y las partes tienen ese problema, evidentemente, con todo lo que ello significa, pero la forma de hacerle ver que es una oportunidad es que más que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Yo lo hacemos muchas veces. Mañana vamos a tener la suerte de compartir en nuestra universidad un taller de implantación de aulas de mediación en colegios e institutos con niños. Y una de las cosas que le vamos a poner, entre otras, muchas a los profesionales que van a acudir para escucharnos y trabajar en ese taller, es, bueno, pues un pequeño taller de películas de Walt Disney, de películas a los que los niños se acercan, porque Walt Disney es un referente en todos los sentidos por sus películas famosas para ellos. Y en esos pequeños trocitos de películas se ven cuestiones de mediación, ¿no? Y una de las que ponemos para hacer referencia un poquito a eso, a ver un problema y ver una solución, es la que alguna vez habéis visto también aquellos que nos conocéis porque sois alumnos o alumnas nuestras, que es ese de ese maestro, esa maestra, porque es una tortuga, que se acerca
a un oso panda, que es de la película Kung Fu Panda, y la tortuga le está diciendo al oso panda que está preocupado porque tiene un combate de Kung Fu al día siguiente, le está diciendo, te preocupas mucho por el pasado, por cómo eres, y eso no lo podemos cambiar. Te preocupas mucho por el futuro y eso difícilmente sabemos que va a ocurrir. Y termina diciendo, preocúpate por el ahora, por el aquí, por el hoy, que es un regalo y por eso se llama presente. Cuando trabajamos en mediación, yo desaprendí que había un problema para aprender a ver que había una gran oportunidad en ese momento de estar sentado en la mesa, de poder hablar con esas personas y poder empezar a ver su carta de navegación del futuro, que me parece absolutamente apasionante. Fijaros que, como ya alguno habéis dicho, desaprendí a oír y aprendí a escuchar, dijo otro compañero. De los que estáis aquí, Silvia habla de la frase, gracias Silvia. Laura habla de ninguna posición es despreciable, pero lo más importante son los intereses. Dice Clara Patricia, desaprendí a ver el problema como algo negativo, sino como parte de la vida y como tal no hay que tener miedo, hay que gestionarlo. Perfecto, Clara. Patti dice, no olvides, por favor, Javier, preparar algo virtual para el proyecto Druida. Por supuesto, Patti, no te preocupes, que te aseguro que algo lo mandaremos. Corina dice, aprendí a respetar al otro como un legítimo otro. Como dice Humberto Maturana, eso implica escuchar y respetar lo que decida, si siente que eso le servirá para su vida. Con algo que Humberto Maturana es fantástico y habla del cariño, del amor, ¿no? María José habla del conflicto entre energía para la mudanza necesaria, para el cambio. Gabriela Rodríguez, qué interesante lo de material. ¿Lo podemos hacer hablar alguna vez? Por supuesto que sí. Silvia, aprendí que las emociones son buenas ni malas, sino que son necesarias. Igual que el conflicto, Silvia, tienes toda razón. Rosana dice, aprendí a aceptarnos. Y te digo una cosa, Rosana, aprovechando esa palabra que pone simple, pero como digo, lo simple es extraordinario. Cuando yo me formé en mediación, y estoy hablando del año 94, o sea que ya hace un tiempecito, yo estaba en un instituto de ciencia de la familia y me dijeron las virtudes que debíamos de tener los mediadores, las mediadoras. Y yo aprendí, siempre lo cuento, ¿no? Pero redacté un listado muy grande de actividades, cualidades, ser empático, ser neutral, ser afectivo, ser asertivo, ser tolerante, ser observador, ser comunicador. Madre mía, yo recuerdo aquella clase con horror porque, os digo una cosa, salí de la clase pensando que yo jamás iba a ser mediador profesional, ¿no? Hasta que aprendí, porque desaprendí sin olvidarme esas cualidades que son necesarias, que más que ser un Superman o una Superwoman, se trata de ser tú mismo y aprender a que tus valores los pongas en suerte cuando te llegue una mediación y tus defectos los conviertas en una virtud en una mediación. Por eso me encanta esa palabra de aceptarnos, Rosana. Alicia dice, la mediación es promoción de derechos humanos, devuelve la capacidad a los protagonistas, por supuesto. Ingrid dice, desaprendí a suponer y aprendí a escuchar. Me parece fantástico, Ingrid, porque somos seres que nos vamos siempre a suponer con eso de pensar e ir por delante de los demás. Gabriela dice, aprender a respetar y aceptar las diferencias, por supuesto. Lola dice, dejar atrás el miedo para asumir la responsabilidad de mejora, por supuesto. Hay que ser atrevido, Lola, y tú sabes que lo hemos hablado algunas veces y lo seremos, ¿no? Patricia Emilia dice mirar hacia el futuro. Clara habla, como mediadores somos instructores de escucha y traductores de emociones, por supuesto. Silvia, aprendí otras maneras de comunicarnos de forma no violenta, por supuesto. Hacer mediadora con los 5 sentidos. Aprendí, dice Mirel, bienvenida a una cubana extraordinaria que es además la embajadora del Foro Internacional en Cuba. Dice, aprendí a ver el conflicto como crisis de oportunidad. Nerea habla de cómo se convierten los defectos en una virtud. Laura habla de aprender a desescalar para poner ideas y necesidades en orden. Yo creo que es muy, 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 muy importante no solo lo que hemos aprendido, ¿vale? Sino, como bien dice María Victoria, y te lo agradezco, a la hora de que participemos en aquel, no tanto que hemos aprendido, porque ahí estamos haciéndolo, sino qué desaprendí.
Porque yo, como bien dice Larisa, aprendí a ser paciente. El tema ¿era paciente o no lo era? Porque si no lo era, pues ha sido un aprendizaje. Pero si ya era paciente, no he tenido que desaprender a ser paciente. Yo creo que es un esfuerzo personal que tenemos que hacer. Mirad, sigue en ese pequeño listado, pone: desaprendí a hacer suposiciones, a preguntar y clarificar. Desaprendí a no hacer las cosas por miedo y a saber hacer las cosas y de los errores, pues convertirlo también en una virtud y aprender de esos errores. Sigue un poquito más. Creer que conocía las respuestas y esperar que éstas surjan, que la respuesta surja. Desaprendí a pensar, que no es malo pensar, por supuesto, es fundamental, pero he tenido que aprender a razonar, porque el pensar solamente supone el hacerte cargo de lo que está ocurriendo, pero el razonar no es solo hacerte cargo de lo que está ocurriendo, sino ver la parte de razón que tiene el otro y al que yo no era capaz de llegar, ¿no? Desaprendí de la costumbre. Somos animales de costumbre, nos gusta hacer siempre lo mismo y hemos aprendido, o por lo menos yo también, he aprendido a la ilusión por cambiar, siempre hacer algo nuevo. Yo tengo también una frase que digo muchas veces en mi casa y es que, bueno, pues que yo creo que mis hijas no aprenden tanto de lo que digo como de lo que hago, ¿no? Y por ahí viene esa parte de la ilusión por cambiar, ¿no? Mis hijas, yo les puedo decir: no hagáis esto, hacer esto otro, pero más que decírselo, lo que tiene que ver es cómo lo hago. Y tenemos que ser capaces de cambiar y de ver cosas nuevas, ¿no? Bueno, salir de la zona de confort, aprender a innovar, desaprender paradigmas, Celina, fantástico. Dice: aquí en mi provincia debería haber tantos mediadores como abogados. La crisis de la especie humana nos demanda. Es muy complicado matricularse para ejercer acabadamente la mediación como herramienta conciliatoria. Desaprendí prejuicios, dice Mónica, fantástica aportación. Verónica: a mirar mis propios conflictos. Es verdad que cuando mediamos, os decía antes, cuando mediamos estamos enseñando, educando, si me permitís la palabra, por eso tiene parte de educativo a nuestros mediados. Pero también es verdad que nos educamos nosotros mismos, porque cuando nosotros trabajamos hacia nosotros, pues cuando nosotros trabajamos, mejor dicho, en mediación, también vamos aprendiendo, como hablaba antes, de nuestros propios errores, ¿no? Bueno, no os quiero cansar más con el tema de desaprender para aprender. Y si os parece, pues ya vamos descendiendo un poquito al final. Mirad, Pepita, no te digo más nada, se repite esa conferencia. Alberto, Juan Diego, Noidi, Javier, excelente jornada, muchas gracias. Gracias a ti, Pepita. Pero no os quiero terminar, es decir, todavía me queda nada, 5 o 10 minutitos, si me permitís. Porque resumo un poco el encuentro de esta tarde, ¿no? Eran las 7:30 en España y dependiendo de cada sitio donde estéis, pues una hora distinta. Cuando os quería llevar, como bien había dicho Alberto y había planteado Alberto, a un trabajo, a un mundo, a un planteamiento que no era hablar de mediación, en el que pienso que hay fantásticos y maravillosos foros y cursos de formación para hablar de ello, como para hablar de nosotros mismos. ¿Y por qué? Mira, os voy a decir definitivamente y con mucho cariño el porqué. Porque ese es el quid de la cuestión que nos ha unido a Alberto, a Alicia Millán, a Noili, a Mirel, a Elder en Brasil, a cada compañero que hay aquí en España, a Angélica en Angie en Chile, a María Rosaria en Italia y a Carlo Pili en Italia, no sé, perdonadme porque se me olvidan muchos nombres. Nos hemos unido para ese foro internacional de mediadores profesionales. En la mayoría de nuestros países no tenemos un colegio profesional. En España no lo hay, en otros sitios sí lo habrá. En España no lo hay, no tenemos un colegio profesional, no tenemos... Y yo creo que este foro internacional que surgió el año pasado
y cuyo encuentro volveremos a tener, si Dios quiere, el año 2018, como anunciaba Alberto Elisabetsky, tiene que ser ese oasis que no sea un mero espejismo en el desierto de nuestra profesión, de nuestro trabajo que muchos vivimos, sino que sea un oasis donde entre todos compartamos en nuestras jaimas nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, con el único motivo, el único requisito de cada vez, cada día y cada minuto seguir convirtiéndonos en mediadores profesionales. Eso es lo que para mí, para nosotros, para nuestros compañeros, más nos interesa, que es ser y sentirnos mediadores. A partir de hoy, a través de ODR Latinoamérica, entidad hermana de Loyola y del Foro Internacional, por supuesto, a través de los embajadores en cada sitio, en cada país que forman parte del foro, y a través de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de nuestros correos, de Facebook, de Twitter y sobre todo, insisto, de esta plataforma que tenemos a bien de aunar esfuerzos, pues que sepáis que estamos ahí. Ahí está Alberto, ahí está Alicia, ahí está Juan Diego, ahí está Noidi, ahí estoy yo, pero ahí están María José desde Portugal, Gabriela desde Argentina, Patricia Emilia, Lindsay desde Costa Rica, Isabel Santamaría desde Algeciras, Andrea, ahí estáis todos, y todos con un foro que, de verdad, os lo digo, es la misión más importante que de verdad tengo y quiero, que sea absolutamente inclusivo y no exclusivo. Y que ya veréis, porque también haremos un pequeño encuentro al que estáis todos llamados, que ya veréis que activaremos de la mejor forma posible, siempre es difícil hacer cosas, a través de ODR Latinoamérica, con comisiones que muchos ya conocéis y que los que no conocéis, pues ya iréis viendo y trabajando. La semana que viene, muchos de los que estáis aquí, pues coincidiremos en el Loyola Meeting para hablar con Noili y otros compañeros que vienen de Portugal, de Italia, etcétera, sobre la salida profesional, el coste del conflicto, etcétera, pero sobre todo estáis invitados a Córdoba 2018, pronto pondremos la información para que no solo participéis como asistentes, sino que participéis como activistas, que aportéis vuestras experiencias. Así que, bueno, esta es mi pequeña despedida para que en 10 minutillos con nuestro querido Alberto que estáis esperándonos, si os parece, pues vayamos clausurando un poquito el taller. Y antes de que hable Alberto, porque sé que la gente de Boca es así, antes que hable Alberto, deciros que de verdad lo digo de corazón, Mayra, Verónica, Victoria, Sandra, Laura, Gabriela, ha sido un auténtico lujo, y lo digo de corazón, compartir estas 2 horitas con vosotros y, por supuesto, con mis 2 compañeros que han tenido a bien estar aquí, ¿no? Y, Alberto, te cedo los trastos, sabes que eres sevillista, lo sé, lo de Boca Juniors es una excusa y, bueno, pues aquí estamos y estoy a tu disposición para lo que tú consideres oportuno para hacer. Hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? ¿Soporte? ¿Tengo audio? Ok. Sí, te oigo. Bueno, tú me escuchas, bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Ha sido una tarde un poco complicada técnicamente porque tuvimos muchísimos usuarios. Llegamos a pasar los 200 usuarios y en un momento hubo una situación de saturación por la presión para ingresar en la sala. Pero bueno, le agradezco como siempre al equipo técnico, a Pamela, a Victoria, a Sofía, que trabajan denodadamente para que esto pueda salir razonablemente bien. Y también le digo a todos los participantes que estar en la web simultáneamente, interactivamente, en 2 días, con tantos participantes de tantos países, es un desafío técnico importante que creo que hemos zanjado hoy razonablemente. Agradecerle muchísimo a Javier, agradecerle a Juan Diego, agradecerle a Noli, pedirles que el pago que nos tienen que dar por este evento gratuito es difundir lo que hoy pasó aquí. Ustedes tienen que contar
que estuvieron en vivo con el maestro Javier Alés, y que estuvieron con Juan Diego, y que estuvieron con Noli, y que aprendieron a desaprender. Y el compromiso de ustedes es pagar, entre comillas, haciendo correr la voz de que esto está pasando. Es muy importante que ustedes difundan que hay una comunidad mediadora preocupada en llevar el conocimiento a toda Hispanoamérica. Y ustedes son miembros del pacto que Javier habló. Nosotros tenemos un pacto por la paz. Somos partícipes del pacto y del parto. Y ustedes son partícipes del parto de que la mediación puede llegar a cualquier rincón de la tierra. Y ustedes son los mensajeros. Ustedes son los chasquis. Ustedes son los canales comunicantes. Puede ser internet o puede ser golpear en la puerta de la casa de algún vecino. Pero es muy importante. Sí, mi querido amigo Roque González de Entre Ríos, de la tierra de mi padre, es una gran alegría para mí que estén reunidos. Pero el compromiso con el que ustedes tienen que traspasar la puerta de la sala virtual es que esto se conozca, que esto pasó, que Javier impulsa desde Sevilla, toda Hispanoamérica, que nosotros apoyamos, y que ustedes están aquí para ver la vida con otra mirada, para desaprender y volver a aprender. En realidad estoy muy emocionado de haber tenido esta maravillosa experiencia. Le agradezco a Javier haber invitado a Noli y haber invitado a Juan Diego. Y yo lo dejo a él porque a él le corresponde, como el mago de la mediación que es, de dar las palabras de cierre. Yo me despido con un fuerte abrazo sobre mi corazón y les deseo a ustedes buena aventura en difundir que esto hoy aquí pasó. Chao, Javier. Las últimas palabras son las de ustedes. Gracias por todo. Vale. Perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? ¿Ya terminamos? Sí, ponerme a alguien sí. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, Alberto, un auténtico lujo ser tu hermano. Y ya sabes que aquí tienes tu casa, siempre lo has sabido, pero lo sabes con más testigos de por medio. Y no solo él, sino todos vosotros. Porque no es ya mi casa física, sino tenéis mi pequeña casa en el corazón. Porque no hay nada más maravilloso entre los mediadores y mediadoras que poder compartir entre nosotros. Lo digo también muchas veces y yo creo que has dado en la clave de todo, Alberto. La clave es que habléis de esto que habéis escuchado aquí. Y no con eso estamos diciendo que queramos crecer y crecer, no, sino que habléis de esto, que habléis de que estamos aquí, que habléis de que trabajamos en este tipo de mediación o en la mediación desde este perfil, que podemos ayudar y asesorar a cualquier mediador o mediadora que se encuentre en dificultad para su profesión. Es decir, que nos prestemos, no lo digo de corazón, que nos prestemos esa ayuda que necesitamos entre todos. Es verdad que gracias a ODR Latinoamérica las barreras se han roto ya definitivamente. Se rompieron en el año 2014-15, cuando pensamos en la idea del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Se rompieron definitivamente, como en el caso de Noiri, coincidimos con ella ya en marzo del año pasado, 2016, se han roto hoy y se romperán en el 2018. Nadie puede con esta profesión que amamos, que sentimos y que nos apasiona. Y solo os digo, y con esto termino y ya desconectamos y dando un abrazo a todos, que haciendo el símil del inicio del taller, que os sintáis y que seáis mediadores. La gente que está en conflicto y cuya conflictividad cada vez es más acuciante en todos los sentidos, os necesitan. Necesitan a todos y cada uno de los que estáis escribiendo.
Así que muchas gracias y totalmente emocionado por vuestras palabras siempre. Pues nos retiramos e insisto, con los que coincide la semana que viene, pues volveremos a trabajar cosas y con los que no, ya pondremos un pequeño logo de CIMEP Córdoba, España 2018. Un abrazo a todos, un beso y sigamos en este camino porque lo importante no es el destino, sino el camino que estamos haciendo. Muchas gracias.